Muy buenas tardes, buenas noches a todos nuestros amigos que se conectan el día de hoy. Tengo a mi querida amiga Nilda Gauna de Q Capital. Nilda, bienvenida. Muchas gracias, Verónica. Un gusto de saludarte. Un placer estar esta tarde contigo, asistiendo a nuestros clientes, inversionistas extranjeros, llevándole las preguntas esenciales que deben tener en cuenta, los puntos esenciales para poder aplicar un préstamo de la mejor forma. Claro que sí. Y cuéntanos un poquito acerca de Q Capital. Eh, Danos un poco de reseña acerca de, bueno, es una compañía que está acá en Estados Unidos, pero ustedes tienen presencia en toda Latinoamérica. Q Capital es un broker hipotecario, es la empresa financiera más grande de la Florida actualmente. Somos alrededor de 70 personas trabajando a lo largo de toda Latinoamérica con distintas asistencias también mediante cada loan officer, ¿sí? Q Capital, la oficina central, está ubicada en Aventura, Miami, desde el año 2007. Inició en 2005, en 2007 empezó a hacer Q Capital desde de la mano de Mauricio Ordóñez y Gastón Schneider, y luego en 2011 se ingresó como su tercer socio David Hassan, el tercer dueño de la empresa, ¿sí? Nos especializamos en el financiamiento de propiedades para clientes extranjeros. Actualmente trabajamos asociados a más de 53 entidades bancarias especializadas en préstamos hipotecarios para clientes extranjeros y domésticos que necesiten apalancar sus propiedades de inversión o de vivienda primaria. Y acerca, vamos a empezar a ahondar. Bueno, para aquellos que no me conocen, mi nombre es Verónica Castro, estoy en Florida, me conecto desde Florida y soy asesora inmobiliaria. Trabajo con inversionistas, con personas que quieren comprar y también vender acá en Florida y en el norte de Virginia, cerca de la capital. Bueno, vamos a ahondar un poquito acerca del clima. ¿Cómo tú, desde tu ojo hipotecario, cómo están ustedes trabajando el día de hoy con los inversionistas argentinos, latinoamericanos? La verdad que nosotros hemos cerrado un gran año, estamos cerrando un gran año para Q Capital, a pesar bueno, de todo esto que se ha hablado, de la variabilidad de las tasas de interés, de las distintas posibilidades de financiamiento y demás. Hemos logrado cerrar un gran año con muchos préstamos originados para nuestros clientes, y creo que sobre todo el momento de invertir es ahora. No debemos descartar y perder de vista de que Florida es una propiedad, un estado, un condado que tiene propiedades actualmente con mucho por delante en cuanto a revalorización, ¿sí? La ciudad de Florida es sobre todo una de las más comparadas con Mónaco, Nueva York y demás, y en comparación a los valores por pie cuadrado sigue por debajo de los valores dentro de esas ciudades. Por lo tanto, lo que hay que dejar en cuenta, sobre todo para el cliente extranjero, es que al momento de aplicar un préstamo, la tasa es importante, pero no es la primera atención a la que ellos deben prestar atención al momento de financiar. ¿Por qué? Porque nosotros mantenemos un equilibrio entre los valores de propiedades y las tasas. Cuando las tasas de interés hipotecarias bajan, las propiedades suben de valor, y cuando las propiedades aumentan de valor, las tasas bajan. Al día de hoy hay tasas que están un poco más altas desde antes de la pandemia. Antes de la pandemia se manejaban más o menos tasas de interés de alrededor del 4,5, 5%. Al día de hoy tenemos 6,5 a 7,5%, pero no hay que perder de vista de que al momento que ese mercado financiero, ese mercado de tasas de interés se equilibre y vuelva a ser las normales de antes de la pandemia, eso mismo va a hacer y provocar que haya mayor demanda de préstamos y sobre todo mayor demanda de propiedades. Por lo tanto, las propiedades van a aumentar más de valor, ¿sí? Nosotros hemos hecho varias comparativas a lo largo de distintas presentaciones para nuestros clientes, y les dejamos ver que más allá de que haya 1 o 2 puntos, 1,5 puntos de tasa de interés de diferencia a lo que era antes, le conviene al cliente tomar una tasa hipotecaria de un 7, 7,5, 8%, inclusive fijo a 30 años,
comprando a un valor razonable la propiedad y no aguardar a que bajen esos 2 puntos, porque cuando la propiedad aumente, no va a aumentar un 2%, va a aumentar mucho más, como ya ha pasado en el último tiempo, ¿sí? Entonces, ese es como el primer tips que me gusta llevarle a los clientes a la hora de analizar una inversión con dinero del banco. Claro que sí. Y para poner un poquito más de contexto, mi ojo de asesora inmobiliaria, Florida es uno de los estados que está prácticamente insulado de la recesión. Para darles una estadística, Miami en el último año, 2023, ha tenido más de 105 millones de visitantes. Orlando, que está en el centro de Florida, ha tenido más de 75 millones de visitantes. Ahora tenemos una línea de tren rápida que se llama Brightline, que conecta todas los países, perdón, las ciudades importantes como Miami, West Palm Beach, y llegan hasta Orlando, ¿no? Entonces, cuando tú hablas de que sí es un estado que sigue creciendo, está en su apogeo, justamente porque es uno de los 9 estados que no tenemos impuestos, está impulsando la economía y está abriendo las puertas a los inversionistas. Bueno, ahora una pregunta, Nila, acerca del proceso para aplicar a un préstamo de inversión para un extranjero. Y luego hablamos de un local. Ok, perfecto. Hay 5 requisitos esenciales para la aplicación a un préstamo hipotecario de clientes extranjeros y de hecho al cliente extranjero se le hace mucho más simple la aplicación a un préstamo hipotecario que en comparación a un doméstico, ¿sí? Más que nada porque a los domésticos que vamos a hablar después se le requieren taxes, declaraciones, o sea, las declaraciones de los ingresos dentro de Estados Unidos, el puntaje crediticio y otra documentación que hay que tener en cuenta. Y en el caso de los clientes extranjeros, lo único que se pide para verificar la liquidez del cliente es una carta de un contador que le lleve las cuentas en su país o simplemente una carta de empleador más los 3 últimos recibos de pago. Entonces, la manera de aplicar a un préstamo para cliente extranjero es mucho más simple, ¿sí? Entre los requisitos de aplicación para clientes extranjeros, como les contaba, se necesita una verificación de ingresos mediante una carta de contador o empleador, una prueba de residencia primaria que puede ser luz, gas, agua, teléfono, cable a nombre del cliente de su vivienda primaria en su país, completar un formulario de aplicación que nosotros se lo enviamos editable para que lo puedan completar de forma en la computadora online, una carta de referencia bancaria que también le hacemos llegar un ejemplo como para que el oficial del banco se apoye en esa carta y tenga solamente la información que necesita ver el banco americano, y la prueba de fondos de activos iniciales para cubrir el 30, 40 o 50% del valor de la propiedad, dependiendo lo que el cliente desee financiar, ¿sí? Actualmente financiamos hasta un 70% a clientes extranjeros, hay opciones de financiamiento hasta un 75%. En este momento ese 75% está únicamente restringido para Argentina, pero después el resto de los países puede tomar ese apalancamiento, ¿sí? Entre los requisitos básicos que les nombré anteriormente, los esenciales son los primeros 4, o sea, visa, pasaporte, aplicación, prueba de residencia primaria y demostración de estados bancarios donde estén los fondos. La carta de ingresos puede omitirse en el caso de que el cliente no pueda respaldar una liquidez suficiente al hacer el cambio de la moneda, tomando como ejemplo el peso argentino al dólar. Por ahí le queda muy debajo el ingreso en dolarizado, entonces puede ir por planes de financiamiento que se apoyan puntualmente en la inversión de la propiedad, o sea, en la renta que va a generar esa propiedad para pagarse por sí sola, ¿sí? Pero es bastante fácil, son 4 requisitos y lo esencial es comprender los tiempos de gestión, eh, trabajar mano a mano con el cliente y sobre todo caminar en paso firme, ¿sí? Claro que sí. Ahora, una pregunta acerca del tema de la visa. Yo sé que también Q Capital ofrece ciertos programas para aquellas personas que no tienen visa o que están tramitando la visa para ingresar a Estados Unidos como visitantes. Así ¿Correcto? es. Así es, existen programas de financiamiento actualmente que ofrecen tasas fijas a 30 años
en donde no es necesario presentar una visa, únicamente con el pasaporte y la demostración de fondos más el resto de la documentación que les dije se puede aplicar perfectamente al préstamo, ¿sí? En el caso de ese cliente que no puede ingresar a los Estados Unidos para un cierre, se puede hacer distintas opciones de cierre. Existen la posibilidad de notarizar los documentos en embajada o hacerlo por un notario remoto mediante una webcam, o bien directamente notarizar los documentos mediante un notario americano, que en mi caso tengo aquí en Argentina, en Buenos Aires, eh, y bueno, podemos coordinarlo con él para que notarice esos documentos, ¿sí? Sí, perfecto. Y bueno, ahora el tema de la documentación, ¿cuánto? Bueno, primero hay una preguntita acerca de aquellas personas que no tienen cuenta de banco en Estados Unidos. ¿Reciben algún tipo de referencia para poder saber los pasos para abrir esa cuenta? Para los clientes que no tienen cuentas en Estados Unidos, si el cliente aplica el préstamo, hay bancos que trabajan con nosotros que pueden abrirle la cuenta siempre y cuando el cliente aplique el préstamo. Para el caso de que el cliente únicamente necesite una cuenta bancaria para enviar los fondos para otra inversión y demás, hay otros profesionales que trabajan junto a nosotros, contadores, abogados especializados, que cuentan con estos servicios de abrir cuentas a distancias y que obviamente con gusto nosotros podemos ayudarlos, ¿sí? Sí. ¿Y cuánto tiempo es el proceso de precalificación? ¿En cuánto tiempo la persona puede saber que tienen una cantidad, ¿no?, asociada con su poder adquisitivo? El proceso de preaprobación, o sea, para emitir la carta de preapproval y que el cliente pueda iniciar la búsqueda de su propiedad, lleva como máximo 24 horas. O sea, en un llamado ya puedo hacer una precalificación al cliente y posterior a ese llamado lo único que voy a necesitar es que complete el formulario de aplicación. La documentación, visa y pasaporte se va a aplicar a un programa convencional regular y después la demostración de los activos. Y una vez que haya sido preaprobado y el cliente ya encuentre su casa de inversión, bueno, vamos a aclarar, no solamente son casas, pueden ser terrenos, puede ser Ujú. una casa unilateral, puede ser un departamento, ¿no? Un condo Así hotel, es. o también puede ser un lugar comercial. No. Sí, Q Capital financia todo lo que es hipotecable, o sea, desde warehouse, que son las bodegas de guardado, como locales comerciales, shoppings, condoteles, condominios para renta permanente, townhouses, single families, apartamentos como le decimos en Latinoamérica, ¿sí? También financiamos desarrollos de construcción en el caso de que haya desarrollistas latinoamericanos que quieran ingresar a los Estados Unidos con un proyecto de construcción, ¿sí? Una vez que esté preaprobado, ya empieza a buscar su inmueble y ¿en qué momento podemos trabajar con los abogados, ya para empezar a prácticamente darle fecha a los días de closing, ¿no? Para cerrar la transacción. Sí, para una vez emitida la preaprueba, lo ideal es que el cliente continúe solicitando la carta bancaria, la prueba de residencia primaria y los otros requisitos que detallé, ¿sí? Una vez que ingresa el contrato, el banco va a necesitar unos 45 días para el closing, ¿sí? Por lo tanto, debe haber un compromiso uno a uno con el cliente. El compromiso del cliente a ayudarnos a recolectar el resto de los documentos para su archivo, de acuerdo a lo solicitado por el banco a donde vamos a aplicar, y nosotros también nos comprometemos a asistirlos 24/7 para revisar esos documentos y enviarlos de la forma correcta, haciendo lo más simple posible la aprobación inmediata del préstamo, ¿sí? Generalmente los contratos de compra, que estos, bueno, sos la especialista vos, Vero, tienen un commitment letter por los primeros 30, a los 30 días de la firma del contrato. El commitment letter es una carta de compromiso de aprobación del préstamo sujeto a las últimas condiciones emitidas por el banco, ¿sí? Con eso ya se está asegurando la aprobación interna del banco para ese préstamo y ya nos queda la última etapa de los últimos 15 días para optimizar los últimos requerimientos si los hubiese por parte de la solicitud del abogado interno del banco. Pero la gestión lleva 45 días. Perfecto. Y normalmente puede tomar hasta 3 meses encontrar esa propiedad deseada.
¿no? Y una vez que uno ya ha encontrado el inmueble, pues tenemos que volver a trabajar con Q Capital para finalizar los números, el interés y todos los detalles, ¿no? Ahora, para aquellas personas que escogen entrar a preconstrucción y muchas veces las desarrolladoras exigen como parte de la reserva y del contrato un 10%, cuando llegan al momento de ya cerrar y vamos a decir, ¿hay algún tipo de reembolso dependiendo del programa que califiquen al momento de haber dado la reserva? Sí, hay bancos que financian hasta un 65 o 70% dependiendo del tipo de propiedad. Si tomamos un ejemplo de una single family que se puede financiar hasta un 70-75% y el developer le pide un inicial del 50% al cliente, lo que se puede hacer, y dependiendo del banco con el que apliquemos, es que el cliente tome ese 70% de financiamiento y de ese 20 restante de que entregó al escrow se debite, o sea, se cubran los gastos de closing costs y se le dé al cliente el dinero restante en su cuenta en cash para lo que él quiera, La ¿sí? Existe esa diferencia. posibilidad de esa Claro, diferencia. y eso es algo que es muy importante porque vamos a decir, el tema de la transferencia de dinero, si ya todo se ha trabajado en la cuenta escrow en Estados Unidos y el banco al final va a financiar un 70% y uno da un 50%, va a haber una diferencia de 20% que uno le van a devolver y sería como tener cash en mano, ¿no? El efectivo en Así mano es. para Sí, por poder... supuesto que sí. Sí, Ok, hay bancos que permiten hacer eso, sería como un financiamiento y con un poquito de cash out, si le decimos, ¿no? claro. Y eso está buenísimo porque el cliente ya a lo largo de los pagos parciales ya va cubriendo los gastos de closing costs. Entonces, al momento del cierre ya se desliga de tener ese dinero de los gastos de cierre y demás. Para los clientes locales, los que viven dentro de Estados Unidos, cuéntanos un poquito el proceso de aplicación para crédito, ¿no? De crédito hipotecario. Ok. Sí, básicamente los clientes americanos deben demostrar, completar un formulario de aplicación, presentar el puntaje crediticio que tienen al día de la fecha, declarar las deudas que tienen vigentes, o sea, se verifica cuánto tienen de balances de tarjetas de crédito de forma mensual, se piden los taxes de sus empresas si son independientes y personales si fuese necesario, o si trabajan en relación de dependencia, se piden los W2, ¿sí? Entonces, ya te digo, es como otro tipo de características que se deben de analizar, y al cliente americano es blanco o negro, o sea, si califica con ingresos, si los ingresos le dan declarados, le permiten pagar la cuota, tiene un préstamo, y si no le permiten, no tiene préstamo. En el caso de los extranjeros, hay distintos programas de financiamiento, como les decía anteriormente, que se apoyan en la renta de la propiedad como inversión que compra, entonces ni siquiera es necesario verificar un ingreso. En el caso de los clientes americanos existen distintos programas, ¿sí? Tenemos programas que se aplican con los taxes, de los dos últimos taxes anuales declarados, más el puntaje crediticio y obviamente los assets. En el caso de viviendas primarias, bajo programas FHA se puede financiar hasta un 97% del valor de la propiedad. Hay otros que se puede financiar hasta un 95% y en el caso que sean propiedades de inversión o second home, se pueden financiar hasta un 80%, ¿sí? Para los clientes que no aplican con los taxes, existen otros programas de financiamiento en donde el banco va a analizar los bank statements de los últimos 12 o 24 meses. Entonces, ahí lo que vamos a necesitar es los estados bancarios de los últimos 12 meses de la cuenta de empresa de cliente o personal, y mediante esos movimientos verificar si puede aplicar con alguno de esos programas. La última instancia de financiamientos es bajo programas de inversión que no son para viviendas primarias ni second home, son puntualmente para renta, denominadas DSCR, en donde se puede financiar hasta un 75-80%. Perfecto. Gracias. Ahora vamos a volver otra vez a la arena internacional. Cuando tenemos un cliente ya argentino o latinoamericano, tú el día de hoy estás en Buenos Aires, comienzan el proceso, bueno, contigo y luego prácticamente detrás de Nilda tenemos a todo el ejército, ¿no? Tenemos la sede en Florida, en Miami. Cuéntanos un poquito cómo es la colaboración.
Sí, nosotros trabajamos muy de la mano y en realidad somos una sola empresa, ¿sí? Siempre buscamos la homogeneidad conjunta de todas las empresas, de todas las oficinas regionales con la empresa y Q Capital, que es todas esas regionales más la central en Miami, ¿sí? En cada oficina regional hay distintos loan officers, o sea, representantes oficiales de préstamos especializados en la parte comercial y que conocen y tienen la capacidad de todos los programas de financiamiento para buscar el que mejor se adecue al cliente. Junto al loan officer va a estar, va a tener su asistente y también va a haber un equipo de openers y procesadoras, ¿sí? Dentro de Q Capital, con el objetivo de garantizar la aprobación del préstamo, dividimos el file en tres etapas. La primera etapa es la etapa comercial, en donde se hace la carta de preaprobación al préstamo y se somete y se busca la propiedad y se somete el contrato. Una vez que el contrato de compra es firmado, se envía toda esa documentación a Miami al departamento de opening, ¿sí? En el caso de Argentina, los files de Argentina se abren mediante openers que tenemos en Argentina que trabajan obviamente liderados por la gerenta de opening de Miami, ¿sí? El opener lo que va a hacer es cargar toda la información inicial del cliente al sistema que utilizamos para enviar al banco y a la vez va a hacer una segunda revisión de los documentos coordinando con el cliente y con el loan officer la documentación que haya pendiente de acuerdo al banco aceptado o con la propuesta por el cliente, ¿sí? Los 5 requisitos son 5 requisitos básicos que los piden todos los bancos y después hay distintas, de acuerdo al banco a donde apliquemos, hay más o menos requisitos, ¿sí? Entonces, por eso cada uno tiene su formato de carta del contador, cada uno tiene, no sé, su demostración de carta de referencia, como le gusta ver y demás. Entonces, ahí hacemos todas estas correcciones de la mano del cliente para mandarlo lo más completo y correctamente posible el file. Una vez completada esta etapa, se pasa a procesamiento, donde la procesadora va asignada al procesamiento del file, va a someter el file al banco. Y ahí es donde empieza la etapa más larga del procesamiento del file, en donde la procesadora comienza a trabajar codo a codo con el abogado interno del banco y se también comienza a relacionar con compañías de títulos, con asociaciones de condominio y todo lo que refiera a la documentación necesaria para verificar la propiedad. Perfecto. Y el tema de la traducción de documentos, considerando que todo lo que entra acá, Sí, pues, obviamente va a tener que tener un proceso, ¿no? Del español al inglés. ¿Cómo funciona sí. esta parte? Generalmente los bancos piden que las traducciones de los documentos sean realizadas mediante un traductor licenciado y autorizado por el banco. Entonces, obviamente nosotros pedimos las cartas en español para los latinoamericanos y después esa misma carta es traducida por el traductor autorizado del banco. No es necesario que las cartas del contador y demás vengan en inglés, que muchas veces me ha pasado, Claro. porque en verdad el banco va a pedir que lo traduzca su traductor autorizado, ¿sí? Te cuento la etapa final del cierre del file. Yo te conté, bueno, opening, processing y la última es un departamento de cierre que se agregó este último año en Q Capital. El objetivo de Q Capital durante todo este año fue optimizar el resultado de los cierres y también darle un mayor confort en el seguimiento de los files a los clientes, ¿sí? Entonces ha sido abierto un departamento de cierre en donde hay una encargada de toda esa parte de coordinación de la documentación del paquete de cierre, de coordinar la cita con el cliente y el notario en el caso de que el cliente no cierre en Estados Unidos. Y bueno, eso ha sido mucho más simple y ha realizado mucho más, de forma mucho más correcta el tema del cierre de las operaciones. Ok, perfecto. Tenemos una pregunta. ¿Se puede pedir un préstamo sobre una propiedad ya comprada? ¿Son las mismas condiciones? Es la pregunta de Fernando. Fernando, sí, por supuesto que sí, y muchas gracias por hacerme acordar, porque hablamos todo de compra aquí. Existen distintas operaciones que Q Capital hace, una es el cash out y otra operación es el refinanciamiento, ¿sí? La operación cash out es justamente esto que consulta Fernando, es cuando el cliente tiene una propiedad ya pagada de contado o a punto de culminar su hipoteca inicial y necesita extraer un cash
para seguir invirtiendo, ¿sí? Los requerimientos son los mismos que para la compra, únicamente te vamos a pedir como extra el warranty deed, o sea, la escritura de la propiedad, el pago del property tax del último año para verificar que no haya deudas, el pago de las expensas, y siempre y cuando la propiedad no tenga deudas, se puede hacer una extracción de efectivo del valor de hasta un 65% del valor actualizado de la propiedad, ¿sí? Eso se hace con un proceso de 45 días también, de forma interna en el banco, y el dinero es depositado en la cuenta del cliente a donde él nos diga, ¿sí? El banco no pregunta para qué va a ser utilizado ese dinero ni nada similar. ¿Podrías darme una idea de cuota de cada $100,000 de préstamo? Sí, cada 100.000 dólares de préstamos serían más o menos unos $720 de capital e interés, ¿sí? Tienen que tener en cuenta que a partir de que ustedes toman una hipoteca, la mayoría de los bancos recolectan un escrow dentro del banco para pagar el property tax de la propiedad y el seguro de la propiedad. Por lo tanto, desde el momento que ustedes tomen una hipoteca, no van a tener que pagar más por fuera el impuesto inmobiliario y el seguro de la propiedad. Eso ya va a ir incluido en el monthly payment de la hipoteca dada de alta. Hay algo que tú acabas de decir que honestamente me ha caído sorpresa, pero me gusta que ustedes, que Q Capital ha optimizado y ahora tienen también el área de cierres. Eso es muy importante porque si hay una persona que tiene que hacerlo, ¿no? De forma virtual, ya no puede viajar por X motivo, salud o cualquier situación, el hecho de tener un representante de la misma compañía hipotecaria detrás del proceso, eso es un valor agregado increíble. ¿Ya La está verdad funcionando? sí, ya está funcionando desde mitad de año. De hecho, la encargada del departamento de cierre se llama Jennifer Batista. Ella tiene bastante experiencia en mortgage y bueno, por eso ha sido asignada a la dirección del departamento de cierre, ¿sí? Tomando como ejemplo, justamente a finales de esta semana tenemos que hacer un cierre con un cliente aquí en Argentina a distancia. Así que bueno, ahí me toca a mí acompañarlo a la notaria, enviar su paquete original y bueno, nuestra misión es acompañar al cliente de la mejor forma para que se sienta también tranquilo de la transacción. Ok, y el día de hoy, yo sé que algunas compañías están ofreciendo algún tipo de incentivo, algún tipo no sé, de colaboración para el comprador en el tema de financiación. ¿Hay algo que Q Capital, nosotros deberíamos saber lo que ustedes están ofreciéndonos? Sí, generalmente Q-Capital es preferred lender de varios developers importantes dentro de la Florida. Nosotros somos preferred lender de, por ejemplo, D.R. Horton y de Lennar, que es muy conocida. Y Sí. cuando el cliente selecciona una propiedad de esas constructoras, generalmente la constructora le da incentivos para gastos de cierre y demás. Así que igual desde nuestro punto de vista y en cuanto a números, siempre tratamos de ajustar los números de la mejor forma para que el cliente pueda llegar a su cierre con su inversión y, y desde mi punto de vista y hablando personalmente por mí, lo que busco es que el cliente pueda cerrar su operación de la mejor manera, ¿sí? Eh, ayudándolo de la forma que se puede hacer. Claro, no, y lo que tú dices es muy importante. Muchas desarrolladoras, el día, sobre todo antes de que termine el 23, que ya nos faltan unos días, están Sí. haciendo de todo para poder cerrar el inventario de este año y obviamente están tratando de dar incluso incentivos, reducir los precios y todo eso, ¿no? Y estoy segura que el mes de enero va a ser lo mismo para estimular y el hecho de que ustedes sean los prestamistas preferenciales de Lenar y de D.R. Horton, que son dos de las constructoras más grandes en Estados Unidos. Es muy, muy importante. Sí, hay varios desarrollos. Ahora en este momento también estamos trabajando con un desarrollista hacia el norte de la Florida y también estamos presentando y siendo preferred lender de Millenia Park. Así Ah, perfecto. que bueno, nada, hay varios desarrollos que después te voy a pasar para que lo puedas enviar a tus clientes y Sí, con sí. gusto podemos ayudarte.
Ahí estoy buscando, mira, el nombre de la constructora, así ya te ayudo y no se me escapan porque después se van a enojar. No, no te... No, American Home Ok. también nos eligió. Ellos tienen varios desarrollos en Fort Myers y en Fort Myers al día de hoy tienen propiedades que inician en los $290.000, más o menos a los 380, $400.000 y tienen propiedades ya listas para entregar. Así que bueno, ahí también hay distintas opciones que pueden consultarle ahí a Verónica y Vero, si necesitas ayuda con ellos, me dejas saber de inmediato, ¿sí? Claro que sí. Y ahorita tengo también otra pregunta en el chat que viene de Mauto que dice que si tenemos algunas propiedades donde se pueda después tener una renta y que se pueda utilizar, por ejemplo, en Airbnb. Exactamente, sí. La respuesta es sí. ¿Qué pasa? Que acá en muchas comunidades una de las cosas que uno tiene que entender es las leyes de la asociación de dueños. Entonces, uno de los criterios muy importantes antes de entrar a reserva o a contrato es cuáles son las limitaciones de renta corta y de renta larga. Uno tiene que entender, por ejemplo, hay muchos que te permiten hacer las rentas cortas, que son los Airbnbs o ponerlo en cualquier plataforma. La mayoría de condoteles incluso ya tienen el sistema, entonces cuando hay la propiedad esté disponible, pues eso se dispara en Kayak, en Booking.com, en todas las plataformas. Entonces ya tiene ese sistema construido antes de poner al mercado, ¿no? Esto es lo mismo en condominios. Entonces, todo es, uno tiene que entender qué ciudad uno quiere comprar, cuál es su presupuesto. Por eso que la parte de precalificación o preaprobación es muy importante para empezar a buscar, pero la respuesta es sí, sobre todo para inversionistas extranjeros como los que tenemos acá en la audiencia y los que nos van a escuchar. Muchos de ellos no vienen a vivir, vienen y quieren solamente disfrutar unos meses o unas semanas y el resto del tiempo obviamente quieren generar el retorno, ¿no?, a la inversión, y por eso es indispensable entender qué tipo de inversión tú estás disponible, cuál es tu riesgo y sobre todo hacer esa evaluación de cuánto se va a generar. El día de hoy te podemos dar esa información acerca de cuánto va a generar de acuerdo a la zona, de acuerdo a la ciudad, porque tenemos esa data, como les decía, los que entraron un poco tarde. Solamente en Miami, en el sur de Florida, el 2023 de enero a noviembre han habido más de 105 millones de visitantes. En Orlando, 75 millones de visitantes, porque tenemos los parques de Disney, ahora viene Nickelodeon. Entonces, sí es muy importante entender todo lo que se viene y tenemos toda una proyección. Y esa es la ventaja de Florida. Florida se sigue reinventando, hay mucha inversión. Solamente en el sur de Florida hay una inversión de más de 14 billones de dólares hasta el 2026. Y la Copa del Mundo se va a celebrar, una de las sedes es Miami y obviamente los proyectos que se están desarrollando para el 25-26 van a estar listos antes de la celebración de la Copa del Mundo. Ahí te preguntan valores estimados de estas propiedades en Miami. Depende Vale. en la zona, obviamente, pero bueno, algunos estimados. Podríamos empezar entre 450 hacia arriba. 450 hacia arriba. Yo estoy trabajando en todo Florida. Estoy entre Tampa, Orlando y Miami. Y nosotros, por ejemplo, en Tampa es un poco más económico. Puedes encontrar algo nuevo entre los 250 hacia arriba. Obviamente Miami es la ciudad donde todo el mundo quiere vivir y ahí ya estamos llegando casi al medio millón de dólares. La ventaja de entrar a un proyecto de preconstrucción es que tú vas a comprar un 30% menos de lo que cuando ya está lista la propiedad. Cuando está lista, el día que te den la llave en mano, ya tu propiedad subió un 30%, ya porque incluso los desarrolladores cambian, porque ya no es como preconstrucción, ya estamos entrando a moving ready, le dicen, ¿no? Listos para mudarse. A ver. Hablando, retomando justamente eso y tocando un poco el tema del financiamiento, no es necesario, obviamente, tener los 450 o 500.000 dólares para comprar con No. un 60% de la inversión, considerando gastos de cierre y demás, se puede hacer tranquilamente. De hecho, hay algunos desarrollistas que permiten hasta un 70% de financiamiento. Eh, por eso mismo, con un 40% inclusive del valor de la propiedad pueden hacer la inversión y tengan en cuenta que también pueden tomar financiamiento para estos desarrollos. El procedimiento para la preaprobación es hacer un análisis inicial del perfil crediticio del cliente,
enviar la carta de pre-approval, que el cliente haga la reserva del valor de esta propiedad de pozo para Mm, no perder ese valor tan atractivo de lista cero. Y después al momento de la entrega, de acá a 2 años, un año, dependiendo de cuándo se entregue el desarrollo, unos 60 días antes de la entrega de la propiedad, actualizamos los documentos que nos falten a ese momento y sometemos el préstamo para que el cliente financie el resto del capital adeudado al developer, ¿sí? Las condiciones y los requerimientos son los mismos y bueno, es una buena oportunidad de invertir porque van a estar pagando un valor que, como dice Vero, de acá a 2 años va a valer mucho más y lo mejor es que tampoco es necesario de que se desembolsen ese dinero total, sino que trabajen el dinero del banco y puedan seguir capitalizándose. De repente no comprar una propiedad, comprar dos en mm. distintos proyectos para disminuir el riesgo de ocupación y todo lo demás y aumentar el retorno, ¿no? Claro que sí. Y ahí tenemos la siguiente pregunta para una inversión de $500,000, una renta. Vamos a hablar de una renta fija a un año, por así decir, $500,000, yo diría entre 4.500 a 5.500 más o menos la renta mensual, pero esto es contrario a lo que es la renta corta. Si fuera una renta corta, eso cambia por temporadas. Por ejemplo, ahorita estamos en temporada alta por las fiestas, mucha gente viene a pasar hasta más o menos la quincena de enero, entonces en Florida estamos con los precios de temporada alta. Vamos a decir que tú escoges una zona en Miami que se llama Brickell, que es el distrito financiero. Ahí, obviamente, el costo por noche versus lo que tú puedas pagar en una ciudad como la Bahía de Tampa, en los suburbios, puede ser entre $500 y en los suburbios puedes pagar $150. Entonces, es una diferencia abismal de acuerdo a la ubicación. Para bueno, un ciudadano argentino, peruano, yo soy de origen peruano, latinoamericano, que quiere comprar en Estados Unidos es mucho más simple, porque acá si es que el puntaje crediticio es menos de los 650, 620, no sí, califica, por más de que 640. 640, ¿no? Por más de que tenga el dinero para la inicial, simplemente no califica porque ese puntaje lo está poniendo como si fuera una persona que no, que es una deudora o un deudor que no puede pagar las letras. Entonces, muchas veces eso descalifica a mucha gente, en cambio, para el extranjero eso ni siquiera se considera. No, no se considera, en el caso de Argentina me han preguntado mucho, ¿se considera el Veraz, por ejemplo, que es como el credit allá en Estados Unidos? No, no se considera. Lo único que se considera es el tema de la liquidez mediante los activos y la carta de verificación de ingresos para aplicar a las mejores tasas con un programa convencional. Así que en cuanto a las características de los préstamos, que es lo que no dije, los préstamos hipotecarios son con amortización de hasta 30 años y van a tener la posibilidad de tomar préstamos a tasa fija por los 30 años o también a tasa variable a partir del tercer, quinto o séptimo aniversario del préstamo, ¿sí? Las tasas variables en Estados Unidos se manejan con un plazo inicial de tasa fija que va a durar 3, 5 o 7 años dependiendo del plan seleccionado y después, culminada esa etapa, va a pasar a ajustarse de forma anual. Para el resguardo de todos los clientes, existen cláusulas dentro de la hipoteca que establecen topes de aumentos anuales y por la vida total del préstamo. Así que, a diferencia de lo que estamos acostumbrados, lamentablemente los argentinos y el resto de los latinoamericanos, que empezamos a pagar una cosa y terminamos pagando 300% más, este no sería el caso. Para una propiedad que aplique para Airbnb, ¿cuál es el importe posible a financiar? Bueno, igual para eso sería como para un condo hotel o un condominio, estamos hablando hasta un 70%. Sí, hay bancos que financian hasta un 70%, hay otros bancos que financian solamente un 50%. ¿Por qué? Porque son propiedades que se van a basar puntualmente en una renta corta y los bancos lo consideran un poco más riesgoso que un contrato permanente de a un año, ¿sí? Pero siempre van a tener financiamiento de entre el 50 al 70%. Y sería considerado como un espacio comercial, ¿no? Una especie de, por eso le dicen condo hoteles, ya que
Vas a tener todo un equipo detrás de la gerencia, vas a tener la gente que hace, bueno, los concierge que están recepcionando a los huéspedes, las personas de limpieza, es todo un sistema. Eso también es algo muy importante que a mí me gustaría compartir con ustedes. Me he dado con sorpresas que hay personas que invierten solos o simplemente no tienen ese plan. Una vez que tú adquieras la propiedad, ¿quién te lo va a gerenciar? ¿Quién se va a asegurar que se proteja tu propiedad? Hay muchos requisitos, los pagos anuales, fuera de los impuestos que se puede hacer a través de la compañía hipotecaria. También hay pagos que se tiene que hacer a la ciudad, hay cierto tipo de cuidado que las ciudades te pueden poner como una violación, te ponen una multa, nunca te enteras que te Sí. pusieron esa multa y al momento de vender te das recién cuenta que hay una serie de problemas, ¿no? Es importante tener claro que si para ustedes es una propiedad de inversión, tiene que haber un sistema para que usted pueda generar su retorno de inversión a largo plazo y que no sea un dolor de cabeza, sino sea una inversión, abre su portafolio, tiene una plusvalía, saca esa ganancia y lo pone en otra propiedad y así, ¿no? Empieza a que ese portafolio crezca. ¿Dónde puedo ver opciones que tienen propiedades? Claro que sí, te puedo mandar, Mauto, yo tengo una lista de propiedades, tenemos varias páginas web, las que yo tengo en particular, todos son preconstrucción, pero también tengo casas. Incluso hoy día acabo de publicar una entrevista que hice con Lenar acá en el centro de Florida. Como les digo, es para todos los bolsillos. Y acá es muy importante. O sea, a veces uno tiene una idea de que para invertir en Estados Unidos tengo que tener cierto capital. No, es encontrar la financiación correcta, ¿no? Correcta al bolsillo, que esto es lo que está haciendo Q Capital. Q Capital, lo que me gusta de la empresa, de la misión de ellos, es que ellos tienen sede en Latinoamérica, que tú puedes sentarte con Nilda o con algún representante, están en Lima, están, creo que en Cali también están en Sí. Santiago de Chile, y siguen creciendo, y la central está acá en Miami. Entonces, sentarse y entender a qué califico, porque de ahí partes. ¿Cuánto es el poder adquisitivo, la financiación? Si es un proyecto preconstrucción para los que llegaron tarde, eh, prácticamente, si tú has dado un 50% porque tienes como un horario, ¿no? Un calendario de cómo tú vas a hacer los pagos para hacer una reserva, la diferencia al momento de cerrar, pues se te reembolsa. Si tú has dado un 50% y el banco te está financiando un 70%, ese 20% te lo van a devolver al momento del cierre y también va a entrar a cubrir los gastos de cierre. Vero, me quedó pendiente la visita. Cuando vengas a Argentina te espero. Sí, Y bueno, es nada, por será un placer marzo. recibirlos. Claro que sí, y ahí es donde incluso cuando vamos tenemos representantes de diferentes desarrolladoras, gente que, ¿no? Tenemos en ese momento los incentivos. Es muy importante eso, ¿eh? Todos los meses hay incentivos porque la misión es, hay que promover el inventario. Obviamente los desarrolladores no se quieren quedar con su inventario por meses y hay toda una campaña de mercadeo, una campaña de incentivos y es el momento de tomar ventaja, sobre todo ahora que mucha gente está sobre los locales, vamos a decir, dentro de Estados Unidos estamos con el tema de los intereses son muy altos, pero no miran el beneficio de asistencia de cierre o de los puntos que son más bajitos o que ahorita es mucho más negociable entrar a un contrato. ¿Por qué? Porque estamos tratando de estimular la economía y el mercado de bienes raíces es la mejor inversión. Vero, ha sido un placer estar esta tarde contigo. Espero que, bueno, cuando vuelvas a Buenos Aires nos podamos reunir a tomar un café. Claro Y que bueno, sí. nada, un placer de acompañarte. Muchas gracias, Nilda, por todo tu conocimiento, por tu tiempo, disponibilidad. Muchas gracias a Fernando, Doc, Blas, Mauto, Diego, Jaime. Muchas gracias por acompañarnos, chicos. Tengan un feliz año nuevo, una linda celebración y Nilda, un abrazo fuerte. Nos vemos para tomarnos un cafecito. Feliz año, cuídate mucho, un abrazo grande. Chau, chau.